y en donde se espera que desafortunadamente, contra viento y marea, contra las cartas que han enviado desde la ONU, Amnistía Internacional, Comisión Nacional de Derechos Humanos, los senadores aprueben esta ley de seguridad interior que, dicen algunos activistas, militarizará o hará permanente esta militarización del combate a la delincuencia, las cuestiones de seguridad en México, algo que es peligroso. Y alguien que está en contra y ha sido firme y ha sido pública con sus declaraciones es Marilena Morera Mitre, presidenta de la organización Causa en Común, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Vicente, buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Preocupado desde el extranjero por esta ley de seguridad interior que el PRI y sus cómplices están moviendo primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Así es, mira, estamos preocupados y ocupados. Hemos ido a hablar a muchos medios de comunicación. Fuimos al Senado el lunes. El lunes, ya no sé ni en qué día vivo. Sí, el martes y el miércoles estuvimos en el Senado. Ayer volvimos a ir a hablar con las comisiones. Nosotros lo que creemos es que es muy peligroso que aprueben esta ley cuando no tenemos una ley que obligue a los estados a preparar a sus policías. Por eso es que creemos que con esta ley se va a perpetuar los militares en las calles en México. Yo no dudo que los militares necesitan un marco jurídico para actuar, como ellos lo han pedido y señalado durante estos 10 últimos años. Sin embargo, no creemos que este sea el marco adecuado. O sea, lo único que tenemos comprobado, Vicente, es que en México ha aumentado la violencia, ¿no? Durante estos últimos 10 años. Entonces, ¿por qué seguir con la misma estrategia y no repensar qué es lo que tenemos que hacer en México en el tema de seguridad? Nosotros lo que creemos desde las organizaciones civiles, desde lo que ha dicho la ONU, como tú bien lo dices, desde lo que dice Derechos Humanos, es que independientemente de que el dictamen de esta ley es una ley laxa, no es una ley clara, tiene muchos vacíos. Independientemente de esto, lo que tendríamos que estar pensando es que si queremos paz en un mediano plazo en México, bueno, pues tenemos que construir para la paz, y para construir para la paz necesitaríamos tener un transitorio en la ley en la que diga cuándo se van a ir los militares de las calles, y al mismo tiempo generar una ley de homologación de capacidades y profesionalización de la policía. Creemos que es la única forma de salir de esto. No creemos que esta ley por sí misma nos vaya a sacar de esto. Lo que nos dicen, lo que ayer decían en la Cámara de los senadores es que no es una ley de seguridad pública para arreglar el problema de las policías. Bueno, ya sabemos que no es para eso. Lo que tenemos que hacer es una para eso. Entonces sí nos preocupa, ¿no? Y pensando mal, ¿por qué en este momento? ¿Por qué esa urgencia de sacar esa ley y no la urgencia de tener una fiscalía capaz y autónoma? ¿Por qué no la urgencia de tener policías preparados que puedan cuidar a la población? ¿Usted ha pensado en ese por qué? ¿Por qué ahora en este momento histórico? ¿Usted le ha dado vueltas al asunto? Pues mira, sí le hemos dado vueltas y pensando mal, pues no sé qué quieran tener de control en las elecciones, ¿no? O sea, no hay una razón para sacarlo en este momento con esta prisa. Lo aprobaron el lunes en la Cámara de Diputados, lo mandan inmediatamente a senadores. En la Cámara de Diputados ni siquiera hubo una discusión al respecto. Entonces sí es una vergüenza cómo se están comportando nuestros legisladores en este momento. ¿No es una vergüenza también que el propio presidente Enrique Peña Nieto haya pedido, recuerdo un discurso en Coahuila frente a los militares, precisamente frente al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina, le pedía a los legisladores aprobar esta ley de seguridad interior? Pues sí, o sea, la verdad yo no entiendo por qué de repente les dio prisa por esto cuando llevamos años con este problema, años que lo hemos discutido en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Bueno, discutido no, les hemos mandado mensajes y hasta ahora que ayer nos invitaron a comisiones,
nos habían dicho, fíjate, en la invitación, por lo menos cuando me hablaron a mí para invitarme, me dijeron que íbamos a tener la oportunidad de poner nuestro posicionamiento, ¿no? Estaba invitada, bueno, de hecho fue el representante de la ONU, estaba invitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo fui acompañada de un abogado del Centro PRO, y precisamente fui acompañada por el abogado porque se suponía que íbamos a poner nuestra posición, luego ellos iban a responder y luego íbamos a entrar en un debate. Eso era lo que se había dicho, ¿no? Y no fue así, simplemente nos dejaron decir lo que nosotros creíamos, expusimos, eso sí me parece importante decirlo, expusimos por qué no debería de ser esta ley, y también expusimos que en caso de que la quieran aprobar, hay 18 artículos que tienen problemas. Expusimos cada uno de estos artículos para que dejen de decir los legisladores, porque nos han acusado de que no sabemos, de que no estamos informados, que no leímos la ley, etcétera, etcétera. Entonces pusimos todo sobre la mesa. Sin embargo, después de que respondió el general de la defensa, luego respondió Roberto Gil, el de la Comisión de la Defensa de Senadores, el de Asuntos Legislativos, el de Gobernación, ya no nos dejaron hablar a nosotros y dieron por terminada la sesión. O sea, como quien dice, nos invitaron, si es cierto, a hablar, pero no nos escucharon, ¿no? O sea, nos abrieron la puerta, pero nadie nos escuchó. Por puro trámite, nada más para taparle el ojo al macho, sí, como decimos los mexicanos. Exacto, claro, para decir que ya nos escucharon y que ya que dejemos de ser revoltosos, ¿no? Entonces, pues la verdad sí me parece muy complicada la situación que estamos viviendo. No sé si no hemos sido claros en el peligro de esta ley con los ciudadanos, porque sí es verdad que en una situación tan crítica de seguridad como la que está viviendo México, pues la gente dice, pues sí, ya que se queden los militares con todo. El problema es que se pierden los equilibrios políticos e institucionales, ¿no? O sea, ya si pasa esta ley, bueno, pues entonces cada vez que tengamos que tomar una decisión como país, pues va a haber que pedirle su opinión a las Fuerzas Armadas y su permiso, ¿no? Sí me parece grave porque no se está pensando en que se tienen que preparar a las policías. La Constitución dice que los responsables de la seguridad en el país es el presidente de la República y los gobernadores. No dice que sean los militares. Entonces, ¿por qué romper con un Estado que queremos aspirar a ser democrático? Parecería que ya no queremos. No quiero sonar diría un amigo subversivo, ni quiero sonar, no quiero poner palabras en su boca, pero podríamos decir hoy así abiertamente que el mayor responsable, en caso de que se apruebe esta ley de seguridad interior, de la militarización del país, es el presidente Enrique Peña Nieto, así con todas sus letras. Pues mira, yo no diría eso. Los responsables son los irresponsables encargados de la seguridad del país, que en este caso pues sería el secretario de Gobernación y los gobernadores. El jefe del Ejecutivo, por supuesto que tiene responsabilidad en esto, pero yo tampoco no pienso, como tú dices, eres demasiado subversivo, que toda la responsabilidad esté en él, porque lo que sucede es que estamos construyendo muy mal nuestro país. Llevamos años en Causa en Común, que es la organización que presido, haciendo estudios sobre la policía, alertando que las policías ni siquiera cumplen con lo que dice la Ley de Desarrollo Policial, que es con lo mínimo que tenían que cumplir. La Secretaría de Gobernación no los obliga a cumplir. En la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en Gobernación está el Secretariado Ejecutivo y debería de obligar a los estados y a los municipios a cumplir con la ley, no los obliga, ¿no? Entonces todos sentados en la hamaca, con el problemón que tenemos de inseguridad, y además de esto, como tu auditorio tal vez recuerda, y si no se los platico, al iniciar este sexenio cambiaron, en lugar de Secretaría de Seguridad Pública Federal, metieron la Secretaría de Seguridad Pública a fuerzas, a Gobernación, ¿no? Con una ley orgánica pésima, y entonces le quitaron fuerza a la Policía Federal,
Habíamos quedado que se iban a preparar 5,000 policías federales por año. Después de 5 años de este gobierno, tenemos 1,000 policías más en la Policía Federal. Si hubieran preparado la Policía Federal, si tuviéramos 25,000 elementos más, pues no habría esta presión sobre las Fuerzas Armadas. Claro. ¿No? Entonces sí me parece una situación muy compleja en la que nos han metido nuestros políticos, y ahora resulta que la solución mágica es esta ley. Pues no es cierto. Dos cosas para dejarla ir, Marilena. Usted, en aquel discurso frente al presidente Enrique Peña Nieto en el foro, en aquel momento en el que el presidente reclama que se le estaba haciendo bullying a las instituciones, usted hablaba de una situación de violencia generalizada en México. Y las estadísticas oficiales, los números oficiales le dan la razón. Octubre de este año fue el mes más violento de los últimos 20 años, con todo y la Marina y el Ejército en las calles. El presidente ya no quiere ver, ya no quiere escuchar, ya no quiere entender, ¿o qué está pasando? Pues mira, como bien lo dices, tenemos el mes más violento de la historia reciente del país, y sin embargo nos salen con que la solución es esta ley. Yo lo que creo es que el secretario de Gobernación le cuenta al presidente una historia distinta de lo que sucede en el país. ¿No? Yo invitaría al presidente a que salga a las calles, a que hable con la gente, ¿no? Y que la gente le diga, porque aquí no solamente tenemos miedo los ciudadanos comunes como yo, tienen miedo también los soldados, los marinos, los policías, que también tienen a sus familias viviendo aquí, que también ven el riesgo en el momento que tienen enfrentamientos, que no están viendo que los gobiernos tampoco los protejan, porque cuando hay un error por parte de la Marina o del Ejército o de la policía, simplemente dejan a sus gentes solas, ¿no? Nosotros hemos alegado mucho que los policías deben de tener, en las instituciones de policía, deben de tener una oficina de asuntos legales y jurídicos donde protejan a su gente cuando la gente, ya sea que cometa un error imprudencial, ¿no? O ya sea que lo acusen por algo que no es verdad, y siempre los dejan solos. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lado. Causa en Común siempre ha trabajado para desarrollar a las policías, para proteger a los miembros de las instituciones de seguridad y para construir ciudadanía. Entonces, que no vengan ahorita a querernos dar clases de algo que no, bueno, ayer los legisladores, había unos que sabían muy bien la ley y la gran mayoría ni siquiera había leído la ley y la piensan votar en estos días. No, pues es el colmo. Yo no creo en coincidencias, yo soy muy mal pensado, doctora, y no sé si el caso de Brecht y estos videos que son explosivos son una cortina de humo a esto de la Ley de Seguridad Interior, o la discusión de la Ley de Seguridad Interior es la cortina de humo para el caso de Brecht, que le está quemando, permítanme expresarme así, las patas al presidente Enrique Peña Nieto por el dinero que presuntamente entró desde su campaña que lo llevó a la presidencia. Deme su opinión. ¿Qué está pasando? Sí, a ver, creo que aquí en México todos los días sale una nueva cortina de humo, ¿no? Por ejemplo, también lo que está opacando la discusión en la Ley de Seguridad Interior son las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que dice que ahora le va a dar amnistía a los criminales, ¿no? Luego están estos videos que yo lo que creo es que la Procuraduría nos debería de dar una explicación de cómo va la investigación en los términos que pueda decirse, no tiene que decir todo, pero lo que sí pueda decirse lo debería de estar diciendo, para que no nos imaginemos cosas, pero como no nos dicen nada, pues entonces sí nos imaginamos cosas, ¿no? Y entonces sí hay gente que se imagina que ese dinero de Odebrecht llegó directamente a la campaña. Yo no me lo quiero imaginar, pero si eso es cierto, es sumamente grave, ¿no? Igual que toda la corrupción que tenemos en México, y pareciera que no importa, pues sí importa, porque si traducimos la corrupción en efectos
tangibles para la población. Bueno, pues cada vez que se empacan dinero estos hombres a sus bolsillos, deja de haber un programa social, deja de haber una mejor educación para México, deja de haber un sistema de salud que realmente proteja a los mexicanos, dejamos de tener policías preparados, ¿no? Entonces muchas veces los ciudadanos pues no hacemos la conexión de la gravedad de lo que está sucediendo en México, y mucho tiene que ver con actos de corrupción y todo tiene que ver con impunidad. Bueno, para cerrar, pues ya que dijo lo de Andrés Manuel, ¿qué piensa de la amnistía? Pues no, yo creo que es sumamente peligrosa su propuesta, y además también pensando mal a veces, como pensamos, bueno, ¿por qué lo dice en Guerrero? ¿No? Donde hay muchos miembros del crimen organizado. ¿Por qué pone en su equipo de campaña a Félix Macedonio? Por ahí tiene un apellido en medio que no me acuerdo. Este hombre fue alcalde de Acapulco. Cuando él fue alcalde de Acapulco, fue cuando entraron todos los grupos de crimen organizado a Acapulco. Y ahora es parte de la campaña de Andrés Manuel, lo cual me parece grave. Yo no creo en que la amnistía funcione, porque además, ¿a quién le vas a dar amnistía? ¿Dónde pones el límite, no? Porque al que descabezó, al que destazó, al que pues solamente mató, al que mató a 10 o al que mató a 100, ¿no? O sea, creo que es muy delicado lo que está diciendo. Yo no creo que esto funcione, creo que nos llevaría a más violencia. Lo que sí creo es que hay muchos jóvenes en el país que han entrado a las filas de la delincuencia organizada, ya sea por temor, obligados, porque no tienen ninguna otra opción, y a estos jóvenes sí hay que darles una opción, pero tienen que pasar por el sistema de justicia. O sea, no es de que no pasó nada, porque entonces yo le preguntaría a Andrés Manuel, ¿y qué hacemos con las víctimas? O sea, ¿qué hacemos con las miles de víctimas que tienen un familiar desaparecido, que les han matado a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos? O sea, ¿qué hacemos con ellos? ¿Ellos no importan o qué? Buenos puntos, doctora. Como siempre es un placer escucharla, y quedamos al pendiente de los esfuerzos que realizan para que no se apruebe, aunque todo parece indicar que sí se dará, esta ley de seguridad interior. Le mando un abrazo solidario. Igualmente, que estés muy bien, y un abrazo a tu auditorio. Estamos para servir. Gracias. La doctora Marilena Morera Mitre, presidenta de la organización Causa en Común, hablando con nosotros sin censura. Saludo, ya se me iba a pasar.